A partir de este video los invito a conocer una de las escuelas psicológicas más importantes en cuanto a sus aportes para el estudio de este proceso mental superior que estamos estudiando y que es la inteligencia. Esta teoría es la teoría psicogenética y fue desarrollada por el biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget. Él nació en Suiza en el año 1896 y murió a los 84 años en 1980. Él estudió diversas disciplinas como la biología, la psicología, la epistemología y la filosofía. Desde muy pequeño se interesó por la biología. Es por eso que desde los 11 años trabajó como ayudante del director del Museo de Ciencias Naturales de su pueblo. Y más adelante descubrió su gusto por la psicología, la epistemología y la filosofía y utilizó los saberes que tenía de la biología en pos de sus estudios dentro de estos campos. A él lo que le interesaba saber en relación con la psicología tenía que ver con el hecho de poder dar respuesta a la pregunta de cómo se aprende a pensar, cómo aprenden a pensar los niños, cómo un bebé que solo dedica su tiempo a comer y dormir se transforma en una persona con un pensamiento abstracto, racional, eh, que logra comprender, analizar y actuar en el contexto en el cual se desarrolla. Para eso entonces se dedicó a estudiar la génesis del conocimiento y es por eso que su teoría se llama teoría psicogenética. Y entendiendo justamente la génesis, esto de la genética, al pasaje de un estado de menos equilibrio a otro más complejo y más equilibrado. A eso se refiere con la génesis del conocimiento. Cómo pasamos de un estado menos complejo a otro más complejo y equilibrado. Él desarrolló sus teorías mucho a partir de la observación de niños. Es por eso que si ustedes lo ven en videos o en imágenes lo van a ver rodeado de niños porque consideraban que la observación de los niños era una fuente fundamental para dar respuestas a estas preguntas que él tenía y sobre las cuales desarrolló una gran cantidad de teorías. Piaget va a entender la inteligencia como la capacidad de adaptación de las personas a situaciones nuevas. Y entiende la adaptación de una persona a su medio como un equilibrio entre dos mecanismos, que son la asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en la incorporación de ideas nuevas a nuestros esquemas mentales. Y la acomodación se da como consecuencia de la asimilación porque tiene que ver con el reajuste de esas ideas nuevas que incorporamos al interior de nuestros esquemas mentales. Es decir, cuando incorporamos una idea nueva, esa idea tiene que acomodarse a nuestros esquemas mentales. ¿Sí? Por eso, ambos procesos, tanto el proceso de asimilación y el proceso de acomodación, son opuestos y al mismo tiempo son complementarios. ¿Sí? La asimilación, vuelvo a decir, supone la incorporación de una idea nueva a nuestros esquemas mentales, de un nuevo conocimiento a nuestros esquemas mentales, y la acomodación es justamente el acomodamiento de esa idea dentro de nuestros esquemas mentales, dentro de las ideas que ya tenemos. Entonces, la inteligencia tiene que ver con este equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación, que siempre se da entonces frente a situaciones nuevas. ¿Sí? Muchas veces esas situaciones nuevas se vuelven situaciones problemáticas porque tenemos que poner en juego estos procesos para enfrentarlas. Piaget, en cuanto a la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia, explicó la existencia de distintos periodos, porque está claro que frente a una situación nueva no va a responder de la misma manera un niño que una persona adulta. Y él explicó que esto se debía a que nuestro desarrollo intelectual atraviesa por distintos periodos. Básicamente, Piaget habló de 3 periodos. Esos periodos son
el periodo sensorio-motor, el periodo de las operaciones concretas y el periodo de las operaciones formales. Él lo que explica es que cada uno de estos periodos, o a cada uno de estos periodos le corresponde un funcionamiento mental diferenciado, en donde predominan diferentes tipos de acciones, lenguajes y representaciones mentales. Además, las acciones y el funcionamiento mental, los esquemas que el sujeto construye en cada periodo, son necesarios para la aparición del periodo siguiente. Es decir, que el periodo anterior es esencial para que se desarrolle el siguiente periodo. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos periodos. El primero que va a explicar Piaget es el periodo sensorio-motor. Piaget establece para cada periodo una duración en años. Esto no quiere decir que esos años sean exactos para todos los niños. Hay niños que alcanzan la construcción de los esquemas mentales de cada etapa antes o después. Pero lo que hace Piaget es establecer una duración aproximada de cada periodo. El primer periodo, entonces, como les decía, es el periodo sensorio-motor, que abarca desde el nacimiento hasta los 2 años del niño aproximadamente. Durante esta etapa los sujetos aprenden a manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos, es decir, dentro de lo que pueden ver, tocar. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del bebé, no puede entender que ese objeto siga existiendo, ¿sí? Ese objeto o esa persona. Es por ese motivo que les resulta muy atrayente el juego que realizan con muchos adultos, que seguramente ustedes alguna vez con algún niño pequeño han jugado a esto, que consiste en esconder la cara o un objeto detrás de otro objeto, que puede ser un almohadón, un repasador, una toalla, una tela, ¿sí? Y esconderse y volver a aparecer. Es un juego que contribuye además a que aprendan la permanencia del objeto, que durante los primeros meses de vida no tienen. ¿Por qué? Porque, como les decía, cada vez que un objeto se va de su campo visual, entienden que ese objeto ha dejado de existir. Bueno, ese tipo de juegos lo que les permite aprender es la permanencia del objeto, ¿sí? Que es uno de los mayores logros de esta etapa, es la capacidad de entender que ese objeto o esa persona continúa existiendo aunque ya no pueda verlo. Y esto incluye también la capacidad para entender que cuando, supongamos, la madre sale de la habitación, va a regresar, ¿sí? Y le da sensación de seguridad. Esta capacidad generalmente la adquieren hacia el final de esta etapa, de este periodo sensorio-motor, y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o de una persona sin necesidad de estar percibiéndolo. También en este periodo, entre los 8 y los 12 meses aproximadamente, comienza a aparecer la distinción entre medio y fines. Esta distinción se va a consolidar 6 meses más tarde, alrededor del año y medio, cuando aparecen las conductas de soporte. Por ejemplo, tirar de una frazada para acercar el objeto que hay en ella. Mediante estas conductas, el bebé es capaz de utilizar nuevos medios para obtener fines ya conocidos. Y esta adquisición es algo que es la adquisición de una capacidad que nos diferencia de otros seres vivos como muchos animales. El segundo periodo del que habla Piaget es el periodo de las operaciones concretas, y este se divide a su vez en dos subperiodos. El primero es el periodo preoperatorio, que abarca desde los 2 a los 7 años aproximadamente, y que comienza cuando el niño ha aprendido la permanencia del objeto que les explicaba en el periodo sensorio-motor. En esta etapa el niño va a adquirir el lenguaje verbal y simbólico,
Y una de las características sobresalientes es que la mayoría de los niños y las niñas en esta etapa tienen una postura egocéntrica, es decir, no tienen la capacidad para adoptar el punto de vista de los demás, ¿sí? Es decir, entienden el mundo desde su sola perspectiva y creen que todas las personas ven el mundo de la misma manera. Además, durante esta etapa también se aprende a interactuar con el ambiente de una manera mucho más compleja, no solamente a partir de los sentidos, sino también a partir del uso de palabras y de imágenes mentales. Un rasgo de esta etapa es que los niños y las niñas tienden a creer que los objetos inanimados, es decir, sin vida, tienen las mismas percepciones que ellos, que pueden ver, sentir y escuchar. Con respecto a esta etapa, Piaget señala que el paso del periodo sensorio-motriz a este segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la imitación, que hace el niño en función de lo que ve, de lo que hacen otros. Y a partir de esa imitación va construyendo determinadas imágenes mentales y el lenguaje va a tener un gran papel, ¿sí? El lenguaje y también el juego. En esta etapa aparece mucho el juego por imitación, ¿sí? Esta, esta idea de jugar a hacer cosas que hacen los grandes, jugar sobre todo a las ocupaciones que tienen los distintos miembros de la familia. Es muy característico de esta etapa. El otro periodo es el periodo el otro subperiodo, perdón, de las operaciones concretas es el periodo operatorio. Y este periodo abarca aproximadamente desde los 7, 8 años a los 12 años. Es una edad aproximada, pero bueno, está comprendido entre ese rango de edad. Este periodo está caracterizado por la disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por una capacidad creciente que tiene el niño de centrarse en más de un aspecto y estímulo a la vez. Además, en esta etapa adquiere la capacidad de agrupar, clasificar, seriar y también adquiere la idea de conservación. Por ejemplo, en esta etapa va a poder entender que viendo un perro pequeño y un perro grande, por más que tengan diferentes tamaños, ambos son un perro, o entender que las monedas y el billete, por más que tengan formatos diferentes, ambos constituyen dinero. También en esta etapa va a poder, supongamos que les damos figuras con distintas formas, triángulos, cuadrados, rectángulos, va a poder agruparlos, ¿sí? Todos los cuadrados por un lado, todos los triángulos por el otro, o clasificar de acuerdo a colores, o seriar de lo más chico a lo más grande. Y esta idea de conservación, si adquieren la idea de conservación, que es algo muy importante que en el periodo sensorio-motor preoperacional no logran hacerlo. ¿A qué se refiere esta idea de conservación según Piaget? Es la capacidad de entender que la cantidad no cambia cuando cambia la forma. En el periodo preoperacional, si le mostramos a un niño o una niña 2 vasos con agua, con la misma cantidad de agua, ¿sí? Y luego pasamos, supongamos, el agua de uno de los vasos a un vaso de mayor tamaño y se le pregunta cuál de los 2 vasos tiene más agua, va a decir que el que tiene más agua es el vaso de mayor tamaño, cuando en realidad la cantidad de agua sigue siendo la misma. Esta capacidad de darse cuenta de que el agua, que la sustancia se conserva más allá del tamaño del recipiente en el cual se la ponga, no varía, la adquiere en este periodo de las operaciones concretas en el subperiodo operatorio. Por eso se habla de que en esta etapa adquiere el principio de conservación. Otra de las características que tiene el aprendizaje
del niño, de las niñas en esta etapa, es la capacidad de pensar las cosas estableciendo orden, ¿sí? Orden numérica, lo mayor, lo menor. ¿Por qué? Porque aparece justamente el concepto de número, ¿sí? Es en este periodo donde los chicos pueden empezar a comprender cantidades, anterior, posterior, menor, mayor, ubicarse en el tiempo, no sé, supongamos dentro de una semana, ¿sí? Que hoy está el día y si hoy está el día, mañana será otro día, ¿sí? Que la semana tiene 5 días, que hay momentos de la semana en donde se asiste a la escuela, supongamos, y otros momentos donde uno se queda en la casa, como son los fines de semana, ¿sí? Empiezan a comprender estas relaciones en cuanto a la ubicación en espacio y tiempo. Sin embargo, el pensamiento sigue estando anclado a la acción concreta, ¿sí? Solamente puedo aplicar esta capacidad de ordenamiento, seriación, clasificación sobre objetos concretos, es decir, aquellos que puede ver, tocar, experimentar a través de los sentidos. El siguiente periodo, el último periodo del cual habla Piaget, es el de las operaciones formales, que se da aproximadamente a partir de los 12 años, y en este periodo aparece el pensamiento abstracto, es decir, el sujeto ya no tiene que estar viendo, percibiendo una situación a partir de los sentidos, sino que puede imaginar, abstraerse de lo que ve y razonar de manera independiente a los datos que le brinda la realidad. Esto le permite comprender conceptos como, por ejemplo, el concepto de fuerza, de energía, que no son cosas que se puedan percibir con los sentidos de manera concreta, pero sí que puede, no sé, se puede medir la energía, la fuerza a partir de fórmulas matemáticas, fórmulas de la física, ¿sí? Que aplica a partir de esta capacidad de abstracción que tiene el pensamiento en este momento, así como también en esta etapa el sujeto puede construir hipótesis, es decir, establecer respuestas anticipadas frente a posibles situaciones. Se trata de una etapa en donde se pone en juego, o se ponen en juego en realidad, los distintos esquemas mentales que fue construyendo el sujeto a lo largo de los periodos anteriores. Bueno chicos, teniendo en cuenta esto que les fui explicando respecto al concepto de inteligencia como un proceso de adaptación, de equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación, y los distintos periodos del desarrollo intelectual de los cuales les habla Piaget, los invito a realizar las actividades del trabajo práctico número 13.